¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto volver a encontrarnos, volver a compartir con ustedes un momento. Y bueno, vamos a ir esperando que vayan sumándose, que, que vayan dejando comentarios, que vayan opinando, qué es lo que piensan. Hoy vamos a hablar sobre emociones como miedo, como ansiedad, y que bueno, en este tiempo son dos emociones que han estado muy latentes y que todavía siguen, creo que todavía no se han ido. Así que vamos a ir esperando que se sumen y que puedan eh, ir dándome la opinión de lo que sintieron en todo este periodo que pasamos todos, en cómo nos fuimos sintiendo, qué nos atravesó, porque seguramente tanto los miedos como la ansiedad están latentes todo el tiempo. El miedo a salir, el miedo a ver a las personas, el miedo a compartir, el miedo a, a las nuevas noticias que hoy tenemos sobre las vacunas, ansiedad también de qué nos va a pasar, de cómo nos vamos a sentir, de cuántos trastornos nos quedaron. Así que es un tema muy interesante para prestarle mucha atención. Y bueno, vayan, no se olviden de compartir mi página, que es www.tesisalguero, para entrar en la charla /live. Así que, bueno, mientras espero que se vaya sumando gente, voy saludando, como siempre, a todas las personas que siempre me acompañan, siempre a mis seguidores, a las personas a quien les gusta la página, a mi familia, que son mis 3 hijos, Gisela, Matías, Gonzalo, mis nietas, Lucía, Valentina, mi nuera, Florencia, mis hermanas, mis sobrinas, mis sobrinos, mis amigas, mis amigos de toda la vida, que siempre están, que siempre me acompañan, que siempre tenemos eh, estas charlas sobre todo esto que uno plantea, y por comentarios que uno escucha de la gente, por comentarios que a veces a uno le hacen, por lo que uno lee, por lo que vive escuchando todo el tiempo. Lo importante es no tener sobreinformación para no angustiarnos tanto, porque a veces son muchas más las malas noticias que nos dan que las buenas. Entonces nos mantienen alterados todo el tiempo y eso no está bueno. Así que seamos muy, muy cautos y muy cautelosos, muy precavidos con la información que vamos incorporando. Y bueno, vamos saludando a las personas que me escriben. Bueno, Gise, hola mami, hola, ¿qué tal? Gracias por estar, hija. A Monique, que bueno, Monique es mi seguidora de siempre, desde México. Qué lindo que haya una buena tarde allá en México. Acá está un poco nublado, está medio que no sabemos si va a llover, está medio caluroso, medio pesadito, pero bueno, lo importante es que estamos bien, estamos vivos y bueno, nada más que dar gracias y seguir adelante. Juan, hola, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? Qué gusto leerte. Buenas tardes. Y bueno, una de las cosas que hemos vivido en todo este tiempo
con esto que nos pasó, que no nos esperábamos, que nos ha llevado, nos ha atravesado a tener muchos miedos, y cuando suceden ese tipo de emociones, eh, según a cada persona que le toque, es lo que va a sentir y según el estado en que se encuentre, tanto sea emocional como económico, eh, como en lo que es la parte de la salud, ¿no? Cada persona lo vive de una manera totalmente diferente. Y por eso estuve leyendo algo que escribió el doctor Manes, que es una de las personas que para mí merecen mucho respeto, uno de los neurólogos más famosos que tenemos, con un sentido común maravilloso. Y donde él comenta, ¿no?, sobre la crisis que nos produjo esta pandemia, que claramente golpeó al mundo entero y que no solamente dejó, sino que va a dejar diferentes secuelas. Y por supuesto, una primaria que tiene que ver con una gran crisis sanitaria y como consecuencia de esta, una gran crisis no solamente económica, sino también social. Como consecuencia de esta crisis económica y social que atraviesa a muchas personas, también atraviesan ahí grandes emociones, difícilmente de sanar en tan poco tiempo. Pero también se liga con un gran impacto en las emociones y en los comportamientos individuales y sociales. En muchas oportunidades escuché que hoy, más allá de la concientización que tomamos y de la manera en que nos hemos comportado, acompañando todas las precauciones que debemos tener, donde muchas personas no la han tenido y donde tal vez predomina el individualismo, donde se piensa en sí mismo y le cuesta mucho pensar en el resto, principalmente en nuestras personas que trabajan con la salud, que trabajan devastados, dejando sus familias y también sus vidas. Por eso mi gran respeto para ellos y espero que las personas que están en este momento en el gobierno puedan tener un poco más de apertura para poder considerar lo poco que ganan, los pocos beneficios que tienen y también los insumos que no les proveen. Pero bueno, vamos a hablar sobre donde hablamos de los seres humanos, qué es lo que somos. Básicamente somos seres emocionales, donde las emociones son episodios de cambios afectivos complejos frente a diferentes circunstancias de la vida que nos van atravesando. Estas reacciones integran diversos componentes corporales y sentimientos subjetivos, internos, que nos van aconteciendo. Se trata de una vía alternativa de procesamiento de información al pensamiento consciente más elaborado, que nos orienta a tomar decisiones en circunstancias rápidas. Y sin las emociones
no sería posible resolver situaciones que exceden las capacidades de análisis lógico, racional, ya sea porque nos falta información más detallada o por la velocidad de las circunstancias para las cuales la decisión racional puede llegar a ser muy lenta. En ese sentido, el cerebro parece estar programado para asociar ciertos estímulos con determinadas respuestas, como las reacciones de miedo que tenemos frente a una amenaza que seguramente atravesó a muchas personas conocidas o tal vez a, a ningún familiar, pero lo que vamos escuchando en las noticias, en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes provincias, compañeros de trabajo, eh, compañeros de, de la vida, y uno va escuchando cada síntoma que sintió cada persona, cada emoción que fue sintiendo cuando le dijeron que tenía el virus. Entonces, todas esas emociones y esos miedos comienzan a trabajar adentro nuestro, ¿no? Y el miedo es una emoción negativa, como también la ansiedad. Por eso, permanentemente estamos hablando, mucho hablamos de las emociones, pero ¿qué son exactamente, no? Las emociones. Y son las respuestas psicofisiológicas, cognitivas y conductuales producidas ante un evento externo e interno también. Estas reacciones son involuntarias y de origen biológico. Las emociones son el motor que nos empuja a vivir, o más bien a sobrevivir, ya que la principal función de las emociones es procurar nuestra supervivencia. La parte del cerebro encargada de producir estas reacciones es el sistema límbico, y claro que cada emoción es diferente, pero podemos diferenciar dos grandes tipos de emociones, que son las emociones positivas y las emociones negativas, según de qué manera se sienten, agradable o desagradable, donde toda emoción, y lo más importante es que hay que aprender a escucharlas, a saber entenderlas, algo que no es tan fácil como el miedo y la ansiedad. Las emociones pueden ser adaptativas o desadaptativas. No hay emociones ni buenas ni malas, porque no está bueno caracterizarlas por buenas o malas. O sea, el miedo es algo natural que a veces surge de acuerdo a una amenaza que vamos sintiendo, ¿no? Sino que todas las emociones son ante todo necesarias, como les dije antes, para sobrevivir. Eh, las emociones funcionan como como brújulas, ¿no? Guiándonos hacia lo que es mejor para nosotros o para nuestra supervivencia. Las emociones pueden ayudarnos a adecuarnos a las situaciones y a las necesidades de cada momento. Por eso todas las emociones, también las consideradas emociones negativas, donde consisten en un mecanismo de supervivencia, y cómo se nombra, ¿no? La palabra supervivencia, porque es así realmente. Cada emoción tiene su función y es esencial escucharla, como dije antes, y entenderla,
porque hay que prestarle muchísima atención. Las emociones negativas son las que nos producen esa sensación desagradable o ese sentimiento negativo. ¿Y por qué suelen producirse esas emociones que son negativas y son desagradables? Y a veces suceden claramente para indicarnos que la situación ante la que nos encontramos tiene algún peligro, un riesgo o un reto para que nosotros le prestemos atención y nos invita a tener una conducta adaptada a las necesidades de esa situación. Por ejemplo, si estamos, no sé, ante, no sé, un examen difícil donde tenemos miedo, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, si en este caso, con esto que acontece hoy, si tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir al almacén y tenemos ese miedo a si nos vamos a contagiar. Entonces, siempre tenemos que prestarle atención a esa emoción que nos está atravesando. Por eso, cuando digo que le tenemos que prestar atención es porque hay algo que nos está advirtiendo esa sensación y esa emoción que por momentos se apodera de nosotros, ¿no? El miedo hace que a veces seamos más prudentes y también seamos más cautos, que estemos alerta a los detalles, dando la importancia que merece y dedicándole más tiempo para estar más atentos, en tanto esta emoción nos empieza a atravesar. ¿Por qué? Porque es importante que le prestemos atención. También las emociones negativas básicas son la tristeza, la ira, y las emociones secundarias que creo que hoy han atravesado muchísimo, muchísimo a las personas, es la soledad, la desesperación y bueno, también está la culpabilidad, la indiferencia, la apatía, el vacío, la melancolía, la vergüenza, el arrepentimiento, la decepción, la humillación, el rechazo, la inseguridad, la ansiedad al ridículo y cuántas otras más, ¿no? Como la agresividad, el odio, la desconfianza, la furia, los celos, que creo que hoy, en este tiempo, han estado mucho de manifiesto. Muchas de estas, ¿no? Como la agresividad, el odio, donde uno ve permanentemente violencia, permanente violencia en la calle, con los robos, con los asesinatos, con la violencia que se está expandiendo en este momento. Y yo a eso no le llamo necesidades económicas, yo le pondría otro nombre. Por eso está bueno para pensarlo y también para comenzar a prestarle muchísima atención para que esto ya no siga sucediendo. El miedo es una emoción básica y universal, como dije antes, y es esencial para asegurar nuestra supervivencia, que se activa ante un estímulo que supone un peligro. El miedo consiste en una señal que advierte de que se aproxima un peligro. Y los tipos de miedo que suelen suceder, que suelen tener
algunas personas son el miedo agudo. Por ejemplo, no sé, cuando ves en la habitación una araña o vas caminando por un campo y ves una serpiente. El miedo crónico es un poquito más complejo ante situaciones que se desencadenan porque puede estar asociado a fuentes tangibles, a veces no, pero por ejemplo, personas que tienen miedo de estar solas, y bueno, y es como que ese miedo de estar solo lleva muchas veces a estar con cualquier persona, no importa si es tóxica o no, la idea es no estar solo. También está el miedo desadaptativo o disfuncional, que no se ajusta al estímulo que lo provoca, se considera perjudicial, pero por ejemplo es el miedo a las alturas, cuando no sé, subís un puente y sentís como que te vas a caer, o salir a la terraza, o subir a un avión. Bueno, esos miedos muchas veces atraviesan a muchas personas y les impiden hacer cosas que de repente eh, pueden ser atrapantes, ¿no? Por eso el miedo es una de las emociones más intensas y desagradables que suelen existir. Y los efectos subjetivos del miedo son la aprensión, desasosiego y malestar. Y la característica principal muchas veces es la tensión nerviosa y preocupación por la propia seguridad o por la salud, habitualmente acompañada por la sensación de pérdida de control, que mayormente nos sucede cuando tenemos miedo. ¿Y qué nos pasa cuando sentimos miedo? ¿Qué sentimos? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué pasa por nuestro cuerpo? Y creo que todos hemos sentido miedo en alguna oportunidad y lo seguimos teniendo. Es algo que siempre lo vamos a tener latente, ¿no? Y sentimos que nos aumenta la frecuencia cardíaca, que nos sudan las manos, eh, muchas veces genera un aumento en la presión arterial, eh, muchas veces también se suele tener una gran tensión muscular, y el aumento de la frecuencia respiratoria, y sentimos esa sensación de agarrotamiento, ¿no? Como que nos quedamos, por eso dicen que el miedo muchas veces paraliza, y es verdad que paraliza. Así que es muy bueno para tomarlo en cuenta, muy bueno para trabajarlo, muy bueno para prestarle atención. Bueno, vamos leyendo las opiniones que van dejando. Eh, Juan dice, esto se está haciendo largo, está el tema económico. Hay mucha gente que abandonó tratamientos y se complica seguirlos. Sí, claro que sí, Juan. Muchas personas no solamente los está atravesando la situación económica, sino que eh, han perdido su trabajo, y al perder su trabajo su obra social, y al perder su obra social también han perdido tratamientos. Y hoy realmente poder ver a un médico, poder hacer un tratamiento, comprar una medicación es costosísima y no se llega a solventar, porque también están los gastos, que están los gastos personales, los que uno tiene habitualmente en una casa, en un hogar, con los hijos, que no solamente es el alimento, sino que los niños van creciendo, necesitan cosas, pero cuando las personas tienen una enfermedad preexistente y necesitan una medicación, les puedo asegurar que sí, es verdad, es carísima.
carísima. Tengo gente conocida que gasta fortuna en medicación y gracias que puede pagarla, pero también hay personas que sí es verdad que han abandonado tratamientos. Muchas personas que estaban haciendo terapia y no pueden seguirla porque si han perdido su trabajo y han perdido su obra social no pueden sostener seguir haciendo terapia, y en este tiempo la terapia es muy importante. Ni hablemos de la gente que tiene adicciones, tanto sea con el alcohol como con las sustancias, como con el juego. Se ha perjudicado muchísimo y hay que prestarle muchísima atención. Así que, bueno, ojalá todo termine pronto y seguramente no vamos a ser los mismos de cuando comenzó la pandemia. Vamos a tener un gran cambio y ojalá ese cambio sea de crecimiento, de empatía, de compromiso y de escucha activa para poder ayudar, para poder acompañar. Hoy humildemente yo lo hago desde este lugar porque me parece fantástico poder acompañarlos y brindar este tiempo para ustedes. Flor me dice que se escucha muy bajo. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos subir el volumen, pero bueno, lo tengo bastante alto al volumen, así que este, vamos a ver si lo podemos hacer un poco más alto. Pero es importante que sí se le preste muchísima atención. Bueno, váyanme diciendo qué es lo que piensan y qué es lo que sienten. También cuando hablamos de la ansiedad, que bueno, ¿quién no ha tenido ansiedad en algún momento, ¿no? Creo que todos hemos tenido ansiedad, y más hoy también pensando qué va a pasar con todo esto que va aconteciendo, ¿no? Ansiedad cuando estamos esperando a ver qué va a pasar con los trabajos, ansiedad si conocemos una persona, ansiedad en lo que va a pasar mañana. Bueno, muchas veces esa ansiedad se hace un poquito tediosa, ¿no? Por eso la ansiedad es una de las consideradas emociones negativas también, porque es un estado de agitación y muchas veces de inquietud, parecida a la producida por el miedo, pero carente de un estímulo desencadenante concreto, aunque a veces está asociada a estímulos como el caso de la ansiedad social. Y la distinción entre la ansiedad y el miedo consiste en que la reacción de miedo se produce ante un peligro real y la reacción de la ansiedad es desproporcionalmente intensa cuando atraviesa. Entonces, cuando acá ningún estímulo está en peligro latente, la ansiedad puede dar lugar a trastornos psicopatológicos llamados trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, que están relacionados con una reacción de miedo también desmedida e inapropiada. La ansiedad es la reacción que produce mayor cantidad de trastornos mentales, conductuales y psicofisiológicos. En este proceso emocional también intervienen los sesgos. Un sesgo cognitivo es una forma que sintetiza varias operaciones mentales o pensamientos desencadenados. Uno de estos atajos mentales ligados al miedo y a la ansiedad es la catastrofización. Es una operación mental rápida que ante una situación ambigua tiende a asumir la opción negativa.
como el pensamiento elaborado, es influenciado por nuestras experiencias y aprendizajes y no está exento de errores no intencionados. Por eso la personalidad, según los rasgos de personalidad que tiene cada persona, puede ser mayor o menor con predisposición a la ansiedad, por recibir un estilo educativo sobreprotector y, bueno, vivir acontecimientos traumáticos también o experiencias desagradables o presenciar acontecimientos eh, que han vivido otras personas cercanas. Los desencadenantes de la ansiedad no son estímulos que puedan dañar directamente a la persona, sino que son reacciones aprendidas de amenazas y están determinados por características personales. La ansiedad se origina y se mantiene en gran medida por el efecto del aprendizaje. Los efectos y síntomas subjetivos de la ansiedad son la tensión, el nerviosismo, el malestar, la preocupación, la aprensión e incluso puede llegar a sentimientos de pavor o pánico, dificultades para el mantenimiento de la atención y la concentración, juntamente con pensamientos de tipo intrusivo. Los efectos fisiológicos son similares a los producidos por el miedo, aunque menos intensos. La ansiedad produce también dilatación pupilar y aumento en la sudoración. También se produce un importante aumento de la actividad suprarrenal que eleva la secreción de adrenalina y noradrenalina y reduce los niveles de catecolaminas, porque cuando te pones nervioso, esa sudoración que corre por todo el cuerpo te genera ese malestar que es no solamente de preocupación, sino de tensión y de nerviosismo, ¿no? Entonces, qué locura con esto de que es algo como muy subjetivo, ¿no? Que es por lo que muchas veces, si te criaron de una manera sobreprotectora, como que eh, estás como más alejado, ¿no? De los desafíos, de, por ejemplo, no sé, de irte a vivir sola o solo y que al estar tan sobreprotegido como que cueste tanto poder incorporar esa nueva vida, ¿no? Es como que estás siempre en tensión. Y bueno, y eso hay que trabajarlo, por eso son los sesgos mentales, ¿no? Entonces, bueno, suele suceder muchas veces que ciertas personas, cuando se le producen este tipo de situaciones emocionales, suelen tener taquicardia, mareos, ruboración, tensión estomacal o sudoración, que se convierten a su vez en desencadenantes de la propia ansiedad. ¿Y qué es lo que genera el miedo y la ansiedad juntas? Eh, producen estos tan llamados hoy que se escuchan muy frecuentemente en muchos hogares. Hoy se está escuchando los ataques de pánico, ¿no? Que son condiciones externas del bloqueo acompañadas de hiperventilación, temblores, mareos y taquicardia, así como sentimientos altamente catastrofistas que dije antes y de pérdida total del control de la situación. Y ante cualquier tipo de emoción, y en especial con las emociones y sentimientos negativas, lo necesario es aprender a gestionarlos, o sea, aceptarlos, escucharlos y aprovechar la transformación que te puede ofrecer un profesional, porque cuando estás sintiendo que eso te sucede,
tenés que aprender a prestarle atención a lo que te está pasando, a prestarle atención a tu cuerpo, prestarle atención a tu mente, para poder trabajarlo, para poder llegar, como quien dice, a tiempo de que no justamente se produzca este ataque de pánico donde te va, te va a bloquear totalmente, ¿no? Porque es una sensación bastante desagradable. Lo que nos ayuda respecto al manejo emocional, lo que es, no nos ayuda, ¿no? Lo que es reprimir o negar las emociones, porque cuando vos no le prestás atención estás reprimiendo y eso hace que esa emoción llegue a tener una importancia muchísimo más alta de la que a lo mejor estaba aconteciendo en ese momento. Muchas veces el miedo nos motiva a escapar o pelear esa respuesta, donde intenta fomentar la protección de la persona. El problema viene cuando ese miedo no es adecuado a la situación o peligro, ¿no? Este miedo se llama desadaptativo o disfuncional. En estos casos suele suceder cuando el peligro no es real y la situación no requiere una respuesta de lucha o huida. El cuerpo, claro que tiene una reacción que no nos ayuda, ¿no? Y cómo, cómo superar esto que nos pasa. Por eso decía hace un rato que cuando nosotros le prestamos atención y entendemos nuestro cuerpo, reaccionamos en respuesta a la percepción de peligro que se tiene ante una situación. Por eso es necesario evaluar y reestructurar dichos pensamientos y cogniciones al respecto, ¿no? Para aprender también, prestarle atención en aprender técnicas de relajación y respiración para que nos puedan ayudar a descender esa excesiva activación del organismo, de esa adrenalina que nos empezó a atrapar. Por eso esa reacción emocional que solemos tener con los miedos es mucho más relevante en los procedimientos de reforzamientos negativos y facilita también el aprendizaje de nuevas respuestas que apartan a la persona del peligro. Por eso cuando evitamos los estímulos que producen los miedos, lo que hacemos es reforzar el miedo. Es decir, le estamos recordando al cuerpo que eso es peligroso y cada vez la respuesta del miedo va a ser mayor. Entonces, el organismo responde movilizando una gran cantidad de energía para ejecutar la respuesta de manera mucho más intensa que condiciones normales. Sin embargo, la reacción llega a ser excesiva cuando la eficacia disminuye. Por eso le tenemos que prestar muchísima atención a las emociones que nos atraviesan y que nos van paralizando permanentemente ante los miedos. Me gustaría bueno, que me comenten un poco sobre lo que piensan, lo que sienten, lo que les pasa, lo que han sentido en todo este tiempo. Juan dice, ¿por qué cuesta tanto convencer a alguien que busque ayuda profesional? Lo hacen cuando están tocando fondo. Mira, Juan, es verdad que cuesta mucho pedir ayuda, cuesta mucho que la gente busque ayuda, cuesta mucho que la gente se comprometa en tener ayuda. Muchas veces lo veo con personas que comienzan una terapia y a veces hacen 2 sesiones
o 3 sesiones o a veces una y siempre hay algún inconveniente, llamale económico o llamale tiempo, donde se alejan de la terapia y piensan que con la primera charla que tuviste, con la primera charla que de alguna manera eh, incorporaste algunas herramientas cuando tenés una consulta, me pasa a mí, eh, es como que ya después esa terapia ya no se necesita y siempre viven dando vueltas sobre lo mismo. Eh, y cuando posiblemente esas personas se animen a hacerlo, va a ser justamente como decís vos, tocando fondo. Pero le cuesta mucho a las personas hoy hacer terapia, trabajarse, para limpiar todas esas emociones que tienen y todo lo que les pasa, para poder reinventarse, para poder reciclarse, como nos pasó en esta pandemia que hemos tenido y que estamos teniendo. Si no tenemos un trabajo eh, que nos hemos podido hacer para limpiar un poco nuestro pasado, para limpiar un poco todo lo que nos aconteció, y seguramente vamos a crecer con eso, con esos sesgos o esos mapas mentales que nos han marcado y difícilmente nos cueste salir adelante y siempre vamos a estar en medio de la queja, en medio del enojo, en medio de la ira, en medio de la disconformidad. Y siempre esperamos que sea el otro el que cambie, siempre esperamos que sea el otro el que brinde, siempre esperamos que el otro sea quien nos entienda, quien nos escuche, porque yo soy así. Y si te gusta bien y si no, ya sabes lo que tenés que hacer. Se recibe muchas veces ese tipo de respuestas, pero lamentablemente es una respuesta donde te quedas atrapado en una telaraña y no podés salir. Entonces, o te alejas o te quedás, pero bueno, esas relaciones mayormente se vuelven tóxicas, ¿no? Entonces, hoy cuesta muchísimo que muchas personas puedan entender lo importante que es trabajarse para poder limpiar todo lo que nos pasó. Así que por eso cuando atraviesan las emociones negativas, como el miedo, como la ansiedad, y dentro de eso a veces también está la culpa, somos muy culposos o somos de juzgar mucho también al otro, de acuerdo a lo que nos sucede. Pero bueno, es importante darnos cuenta y nunca es tarde para poder empezar y para poder trabajar, para poder trabajarse. Así que bueno, vamos a hablar también de las emociones positivas, que son muy importantes y que las tenemos que sumar a nuestra vida, ¿no? Como la alegría, el placer, la serenidad, la esperanza, la tranquilidad, donde ellas también cumplen un propósito evolutivo que amplían nuestros recursos intelectuales, físicos, sociales y permiten construir reservas que nos ayudan a enfrentar diferentes amenazas que muchas veces van a ir aconteciendo. Por eso cuando tenemos un estado positivo, las personas nos buscan, emergen la amistad y el amor y ahí es donde se comienzan a dar buenas alianzas a través de lo positivo que vamos emanando, ¿no? Y la felicidad, claro que no es un estado simple o estático de la mente. Los principales componentes son el placer físico, la ausencia de emociones negativas y el sentido que nuestra vida
tiene coherencia y significado. Cuando solemos hacer algo que nos gusta, se genera un aumento de neurotransmisores cerebrales como la dopamina y la serotonina. Se puede producir por una experiencia sensorial o placentera. Y hay que tomarlo en cuenta porque yo creo que es mucho más lindo reír y estar bien que estar enojado. Muchas veces, si no tenemos tristeza, la generamos. Muchas veces creemos que el tener este tipo de actitudes lleva a que las personas se nos acerquen un poco más a preguntarnos cómo nos sentimos. Y, y hay personas que lamentablemente eh, dicen, me da lástima. Y creo que lo peor que a una persona se le puede tener es lástima. Porque uno se tiene que acercar por amor, se tiene que acercar porque esa persona le interesa y la quiere sacar de ese estado tan feo que está teniendo, ¿no? No por lástima, porque lástima es una palabra muy hiriente. Por eso la ausencia de las emociones negativas es esencial para la felicidad, porque tan pronto sentimos miedo, enojo, tristeza, se reduce el placer a levantarte, el placer a sonreír, el placer a hacer cosas, el placer de arreglarte, el placer de estar contento. Y la amígdala y el hipotálamo son estructuras responsables de las emociones negativas. Mira vos. Por eso debemos enfocarnos en tareas mentales. Tenemos que estar ocupados siempre. Siempre tenemos que estar haciendo algo que nos llene la vida, algo que nos guste, algo que nos motive. ¿Para qué? Para generar esa alegría, esa esa fortaleza que nos vamos dando permanentemente para contagiarnos de una emoción positiva, ¿no? Por eso, cuando nos enfocamos en tareas mentales y sacamos positivas y sacamos las negativas, vamos inhibiendo la actividad en la amígdala que decía de lo negativo, ¿no? Es por eso que se dice que siempre tenemos que estar haciendo algo. ¿Para qué? Para alejar los malos pensamientos, ¿sí? Y para que vos lo sepas y para que aprendas un poco más donde se radica, ¿no? Digamos, todo lo negativo, ¿no? En el hemisferio cerebral derecho es más sensible a lo negativo, mientras que la actividad en la corteza prefrontal izquierda genera sentimientos positivos que inhiben el flujo negativo de la amígdala que les decía hace un ratito, ¿no? Esta actividad se puede lograr a través de utilizar nuestra capacidad racional para reinterpretar y manejar nuestros problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que aprender a manejarlos, tenemos que aprender a pedir ayuda. Y si tenemos un problema, sentarnos y hablar con los nuestros y ver de qué manera podemos salir de esa emoción que nos está aturdiendo, esa emoción que nos está dejando solos, porque viste, cuando una persona está enojada todo el tiempo, cuando una persona por todo protesta, nada le gusta, todo le cae mal, nunca está conforme con nada, y esa gente aleja a las personas, porque la verdad es que nadie tiene ganas de estar con alguien que por todo reniegue. Eh, si se levanta temprano porque se levanta temprano, si se levanta tarde porque se levanta tarde, si tiene plata porque la tiene, si no la tiene porque la necesita, y nada la conforma. Entonces hay personas que realmente son disconformes ya, lo tienen como algo innato, y bueno, hay que empezar a hacer una introspección para empezar a decir qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que mejorar, de qué manera tengo que ser.
porque no hay nada mejor que en tu casa caminar en paz, donde reine la paz, donde reine la armonía, donde reine el compañerismo, donde reine el diálogo, donde reine el amor, donde reine la comprensión. Bueno, eso lo vamos generando nosotros los adultos, siempre lo digo, somos los mayores eh, voceros de lo que significa todo esto que hoy les estoy diciendo, porque es de la manera que vamos a contaminar a nuestros jóvenes. Si estamos enojados y protestamos todo el tiempo, bueno, es lo que ellos van a aprender de nosotros. Es el legado que les estamos dejando y son los sesgos mentales que los van marcando de estar todo el tiempo enojados, protestando y disconformes por todo, ¿sí? En vez de enseñarles a sonreír, a estar alegres, a mantenerse ocupado y siempre estar viendo qué hacer para sentirse un poco más feliz en ese día. Así que bueno, Sandra dice, hola Sandrita, Alicia, buenas tardes. Me dice, tu voz transmite paz. Bueno, gracias, Ali. Bueno, qué lindo que es poder transmitir paz ante tanta violencia que hay en el mundo, en las calles y bueno, tenemos que ser todos voceros de paz, de amor, de tranquilidad y bueno, de mirada y escucha activa. Bueno, eso es lo que hago a través de mi página. Por eso les pido que la recomienden, que compartan y que es www.facebook.com/tesisalguero. Vamos a seguir leyendo. Juan dice, de hecho, se ofenden cuando les sugerís la consulta. Hace un año fui 6 meses a terapia, se cortó con la pandemia, pero sirvió mucho. Venía de un duelo, fue raro. Mucho no pude socializar después, pero bien, fue como un retiro. Bueno, Juan, qué bueno que pudiste hacer al menos esos 6 meses de terapia, que seguramente te deben haber dado muchas herramientas para poder sobrellevar ese duelo que seguramente ha dolido mucho y dolerá por mucho tiempo más, porque bueno, en la medida que el tiempo va transcurriendo, van apareciendo nuevas emociones y se comienza muchas veces a sentir un poco más la pérdida, pero siempre hay que aprender a recordar lo bueno que viviste con esa persona y eso te va a llevar a aceptar, porque tenemos que empezar a aceptar la pérdida, tenemos que aprender a aceptar que en esta vida estamos de paso y que en algún momento nos vamos a ir. Por eso hay que dejar buenas huellas, hay que ser buenas personas para poder contaminar, para poder cada uno un granito de arena para que todos seamos felices, porque todos nos merecemos eso. Dorita me dice, buenas noches, un gusto saludarte. Gracias, gracias Dorita, gracias por estar siempre. Sandra, a mí me cuesta horrores pedir ayuda, ahora estoy en este curso porque fue una manera de ayudarme a mí misma. Y mira, Sandra, sabes que yo siempre digo lo mismo, hay que aprender a pedir, porque el que no pide siempre va a estar en la queja. Y no solamente va a estar en la queja, sino que aparte de estar en la queja, va a estar en el dolor permanente, porque se está privando de algo que quiere. No sé, yo siempre digo, ¿cuántas veces pediste un abrazo? Bueno, hoy no nos podemos abrazar, pero en el momento que has podido, ¿cuántas veces pedís que te abracen o pedís que te den un beso? ¿O cuántas veces le decís a la persona que tenés al lado que la querés? ¿Cuántas veces le decís a la persona que tenés al lado que la extrañás, sea una amiga, sea un amigo, sea un hijo, sea un esposo, sea un novio, un compañero, a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos, a tus hermanos, a tus hermanas? O sea, siempre tenemos a alguien para decirle que lo queremos, que lo extrañamos, porque bueno, hay que empezar hay que empezar a pedir y hay que empezar a manifestar lo que uno siente, porque la verdad que cuando nos vamos no nos llevamos nada.
más que lo que vivimos, más que lo que brindamos. Así que yo ante ustedes me desnudo totalmente con los sentimientos para poder hacerles sentir lo que me pasa a mí, el enamoramiento que yo tengo de estar acá frente a esta cámara diciéndoles a ustedes lo importante que son, lo valiosos que son y que empiecen a tener en cuenta que lo más importante son ustedes. Entonces, aprendan a quererse, aprendan a respetarse, aprendan a cuidarse, aprendan a mimarse y aprendan a quererse. Yo los voy dejando, fue un gusto estar con ustedes, un placer, como siempre, poder dejarles tanto amor y que me acompañen siempre. Así que les mando un beso muy grande, un abrazo inmenso a la distancia y aprendan a ser felices, aprendan a pedir, aprendan a vivir cada momento, porque la vida es esto, el aquí y ahora. Les dejo un beso muy grande, que Dios los bendiga, que bendiga a todos sus seres queridos. Ojalá salgamos pronto de esto que nos está pasando para volver nuevamente al ruedo, que lo extrañamos mucho. Los quiero. Nos vemos en la próxima charla.